En el mundo a través del tiempo se han contado historias, anécdotas, mitos, leyendas, que nos hablan de criaturas imposibles o fantásticas. Algunas claramente son exageraciones de animales comunes, confusiones o meros inventos de la gente. Sin embargo, ¿es acaso que ninguna criatura de tales características existiera o exista en nuestro mundo? En esta ocasión hablaremos un poco de una leyenda presente en México, Honduras y otras partes de Centroamérica. Esta criatura se cree existe o existió en verdad en estos lugares, ya que parte de su historia está presente en las antiguas culturas que existieron en antaño en estas zonas. A este ser se le conoce como el Sisimite. Se cree que los sisimites son seres sobrenaturales debido a sus características. La palabra sisimite proviene del náhuatl tzitzimítl, que significaría algo así como el demonio o habitante del aire. Tiene presencia en las leyendas de México, donde se le conoce como el peludo, y en Guatemala y Honduras como sisimite. Tiene otros nombres menos comunes como Itacayo, Itacayo y Litacayo, Itacayo. Los habitantes locales lo describen como un monstruo o un ser mitad hombre y mitad mono, cubierto de pelo, alto y bastante robusto, además de tener una característica distintiva. Al parecer tenían los pies o patas al revés, al igual que otro críptido de México, el Cheunic, una criatura de apariencia similar. Su leyenda cuenta que habitan en cuevas inaccesibles en lo profundo de los bosques, pero suelen rondar los poblados cercanos a su hábitat en busca de niños para comérselos o de mujeres para robárselas y llevárselas a sus cuevas para reproducirse con ellas, engendrando descendencia que son mitad hombre, mitad mono. Algo bastante perturbador. Las historias de los pueblos mesoamericanos, especialmente de los mayas, donde se cree que se originó la leyenda, y luego fue tomada por otras culturas como los aztecas en México y por los lencas en Honduras, se le consideraba monstruos salvajes mitad hombre y mitad mono, con los pies o patas para atrás, y enormes colmillos, además de una fuerza bestial capaz de matar a varios hombres a la vez. El arqueólogo Eric Thompson escribió en su estudio Historia y religión de los mayas. En este se refiere a los sisimites como seres sobrenaturales en los que los mayas del periodo clásico creían, considerados como entidades o deidades menores. Es así como estas creencias fueron mantenidas por los maya chortís de Guatemala y del occidente de Honduras. Es probable que de ahí surgiera la leyenda en los lencas, con quienes se cree los mayas mantuvieron contactos comerciales y culturales. En el caso de los maya chortís y de los lencas, que habitaban la región occidental de Honduras, también se les llama Itacay o Itacayos. Según Wisdom, los Icatay son considerados espíritus que habitan las montañas. Según las leyendas indígenas, son gigantes de figura humana, que viven en una ciudad compuesta de montañas, cada una habitada por un Itacay. En México, el mito del sisimite ha sido estudiado por Cecilia Klein, quien nos dice que dicho ente está ampliamente representado en las culturas mesoamericanas de ese país en pinturas y esculturas creadas por artistas de la época prehispánica y colonial. Klein sugiere que lo que se conocía del Tzitzimime, así es como se le llamaba en ese lugar al sisimite, sufrió una transformación con la llegada de los españoles durante el proceso de evangelización. Efectivamente, los frailes españoles, específicamente los de las órdenes mendicantes, asociaron al Tzitzimime directamente con el diablo. Según su estudio, en tiempos prehispánicos la representación que se tenía de un Tzitzimime era de deidades creadoras ambivalentes cuyos poderes les hicieron ser considerados como entidades capaces de prevenir y curar enfermedades, pero también de causar daños o hasta la muerte. El potencial de los Tzitzimimes de atemorizar a la gente durante las épocas de crisis, en especial cuando había catástrofes climáticas como sequías, inundaciones o eclipses, eso provocaba hambrunas, pavores y miedos colectivos. En esos momentos era cuando se hablaba más de las apariciones de los Tzitzimimes. El mito del sisimite ha sido abordado por el biólogo Luis Daniel Germer Sánchez y Valeria Calix, en un estudio titulado Criptozoología e Historia Natural, una aproximación al mito del sisimite. Según Germer y Calix, Tzitzimítl, plural del náhuatl Tzitzimime, significa diablo, demonio y habitante del aire.
Dentro del lenguaje local de los pueblos de Honduras, al sisimite también se le llama Itacayo, come cenizas, sisimique, sipesipe, chichinite, oso hombre, oso sisimite, tacascro, desbarranca cerros, gritón y ulac. Otras descripciones de folcloristas hondureños, como el señor Jesús Aguilar Paz, lo muestran como una criatura simiesca enorme y de pelo color negro y que se alimenta de carne cruda, llegando a ser incluso antropófago. Casi en todos los relatos se le asocia mucho al sisimite con el lobo de mujeres para procrear hijos con ellas, así como del lobo de niños para comérselos. Se le describe grande, a veces pequeño, pero cubierto totalmente de pelo, de color oscuro o rojizo y la particularidad de tener los pies en posición inversa. Esas características parecen ser una constante en su representación en los diversos avistamientos a lo largo del tiempo y en distintas locaciones. En cuanto a su hábitat, Germer y Calix creen que el mito hace referencia a que el sisimite se encuentra en cumbres y montañas boscosas aisladas y remotas, principalmente con presencia de cuevas. Por otro lado, el mito hace hincapié en que sus hábitos son nocturnos, alimentándose regularmente de ceniza proveniente de quemas agrícolas, fogones de casas abandonadas e incendios. Un detalle perturbador del mito, cuenta que estos seres tienen la capacidad de reproducir una descendencia híbrida con mujeres humanas, engendrando criaturas que pueden hablar y tener algo de razonamiento humano, a quienes se les llama chichinites, capaces de trabajar la tierra, pero muy irascibles. Algo para destacar es que en este mito, la cueva tiene una función simbólica muy importante, que es la de representar el umbral del mundo indígena conocido. Las condiciones naturales tenebrosas de las grutas, oscuridad, abismos, agua y animales pavorosos y toda clase de alimañas. Según Germer y Calix, esta clase de mitos están presentes en casi todo el mundo. Y ciertamente, en todas las regiones del planeta, hay creencias con respecto a criaturas homínidas. Algunos ejemplos serían el yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves del Himalaya, el Sasquatch o pie grande de Norteamérica, las almas del sur de Rusia, el canduri y el mapinguari de la cuenca del Amazonas, el barbanú de las montañas de Pakistán, el orang pendek de Malasia y sudeste asiático, el yoye de Australia, el chewinik de la península de Yucatán y el didi de Guyana. E incluso podemos hacer mención del ebugogo de la isla de Flores, el cual presentaba semejanzas con algunas descripciones del sisimite según lo contado por el Dr. Timón Didarrow, tras la expedición realizada en la isla de Flores, la cual no se sabe si ocurrió en verdad. Las explicaciones propuestas desde la criptozoología para estas criaturas se asocian principalmente a especies extintas de homínidos como el Gigantopithecus, el Homo erectus y Homo neanderthalensis. En el caso de Honduras se cree que el sisimite podría ser alguna de estas especies o similares que de alguna manera logró adaptarse y sobrevivir hasta tiempos recientes. Finalmente, Germer y Calix dicen que el origen de la leyenda puede provenir de Honduras, específicamente al hallazgo de presencia humana hace unos 11.000 años, encontrado en la cueva del gigante de Marcala, La Paz. En esa zona, el perezoso gigante, Megatherium, se encontraba viviendo aún en el territorio, es decir que tuvo la oportunidad de coexistir con el humano moderno. Entonces es posible que estos mismos crearán el mito del sisimite, a partir de sus encuentros con especímenes de Megatherium, y luego se pasó el relato a los pueblos mesoamericanos a través de las épocas. El sisimite es una criatura de leyenda, si bien su existencia como especie animal en líneas generales es imposible. El mito presenta validez dentro del contexto en el que se nos cuenta, formando parte de la historia de muchos pueblos incluso en el siglo XXI. Además, su validez como parte de las criaturas imposibles de los países en las que su leyenda está presente es de importancia para su conservación dentro de la cultura de la literatura oral de la nación hondureña, en especial, ya que aquí es de donde se cree proviene el origen del mito del sisimite. Por último, cabe mencionar que, a nivel oficial por así decirlo, existe una anécdota que puede servir como antecedente o prueba de la supuesta hibridación o posible mezcla o descendencia entre seres humanos y seres antropoides similares al sisimite.
Muestra de esto es un relato algo particular que data de 1869 específicamente. El diario oficial La Gaceta reportó una noticia la cual contaba la historia de un hombre que vivió con una mona. El reporte nos cuenta, de una manera sensacionalista, la noticia insólita y curiosa. Los redactores añadían que por medio de cartas y referencias remitidas al periódico, se informaba que en la comunidad de Yocón, en el departamento de Olancho, las autoridades del lugar habían logrado rescatar a un hombre que estaba desaparecido desde hacía 13 años, y al cual encontraron en una cueva situada en la montaña, y que al parecer había procreado 5 hijos con una gran mona. Según la Gaceta, aparentemente el hombre era aficionado a la caza, y al internarse en las montañas detrás de unos venados, fue sorprendido por la gran mona, quien lo atrapó y lo arrastró hasta la cueva, en donde permaneció en completo secuestro, y aunque intentó algunas veces evadirse de su prisión, pero no lo consiguió porque la fiera siempre le daba alcance y le infligía severos castigos. Algunas personas que frecuentaban los montes comentaban que escuchaban los gritos del hombre, pero nadie se aventuraba a acercarse a la cueva porque también se escuchaban los gruñidos del extraño animal. Fue hasta que varios elementos de la autoridad tuvieron el valor suficiente que se pudo lograr la libertad del malogrado varón, no sin haberse llevado la gran sorpresa de su vida: encontrar al hombre con sus crías mitad hombre mitad mono. Teniendo en cuenta todos estos relatos, anécdotas e incluso testimonios de personas que aseguran la existencia del sisimite como una criatura real, no hay que olvidar que es posible que solo se trate de historias que nos han ido dejando los antiguos pobladores de las distintas locaciones en las que está presente el mito. Sin embargo, es posible creer que algo como el sisimite existe aún en nuestros días. De ser así sería fascinante, aunque a decir verdad no es un ser con el que te gustaría toparte mientras caminas solo por la densa selva.